Hola, buenas tardes. Hoy tenemos a Regina Carral Gutiérrez. Buenas tardes, Regina. Muy buenas tardes Tomás. Hola, Tomás. Carmen, buenas tardes a los oyentes y escuchantes de Un Cuarto Propio. Tomás, nuestro colaborador en Un Cuarto Propio, ese día al mes que traemos un libro para hablar de ese libro. Pero es que hoy nos hemos lanzado a la aventura y además de traer el último libro de Regina, nos hemos traído a Regina. Porque nos parecía fundamental el que ella nos contase de primera mano y de primera escritura su libro. Voy a presentar El Caracol. Regina, lo primero que quiero preguntarte, después de ver esta portada maravillosa que me parece preciosa, la portada del libro, pero una de las cosas que me llama la atención en la portada y igual que en la otra portada que hiciste de Vitalia, es que te das a conocer como Regina Carral Gutiérrez. No te desprendes nunca de tu segundo apellido. Y eso me llega porque lo normal es que las autoras y los autores, por comodidad, por rapidez, porque queda más bonito, a lo mejor más sonoro, se quedan con su primer apellido. No le dan importancia al apellido de la madre. Y tú sí. Bueno, pues, ¿cómo no le voy a dar importancia al apellido de la madre y además al apellido que transmití vía Vitalia, que ha sido mi baluarte ahí para empezar en la literatura? No he pensado en desprenderme del Gutiérrez. De hecho, el Gutiérrez debería de ser Gutiérrez. Que volviendo a Vitalia, esto es un nombre completo, sería Vitalia Gutiérrez Cabello, sus apellidos compuestos. Pero no solo yo, sino que en toda la zona de Celaya y por allí, la mayoría de los apellidos, pues ya hemos decidido quitar la segunda parte y utilizamos la primera. Gutiérrez sí. De mi madre, claro, no puedo dejarle atrás. Lógico. Estoy muy orgullosa de mis dos apellidos. De hecho, la novela se la dedico a mi padre y a mi madre, ganaderos los dos, y como digo en la dedicatoria, los referentes de mi vida han sido ellos en cuanto a todo, en cuanto a su forma de vida, su honestidad, los trabajadores que han sido respetuosos con nosotros, sobre todo con nosotras las hijas, para poder estudiar. Y entonces, igual que Vitalia fue una dedicación a las mujeres luchadoras, a las madres solteras, pues esta se la he dedicado a mis padres. Y no podía ser solo Carral, aunque sí sé que se tiende a reducir. No he tenido dudas en eso. Ya lo sé, pero bueno, yo desde este Cuarto Propio, ya sabes, con este nombre de programa en el que, bueno, damos un poco nuestro pequeño homenaje a Virginia Woolf y la mayoría de los programas siempre van con ese tinte de la mujer, ¿no? Y ponerla donde hay que ponerla, en un sitio grande, pues quería recalcar esto de tu nombre, ¿no? Que no te desprendes de ello. Otra de las cosas que me llama la atención es la fotografía de la portada. Me gusta mucho lo que es esa fotografía del monte y del Alto del Caracol. Pues mira, cuando yo empecé a escribir la novela, nada más empezar la novela tenía clarísimo que el título era El Caracol. Con lo que hablando con mi mejor amiga que dibuja muy bien, a ver si me hacía un dibujo del caracol, a ver el tema de la portada. Y mirando los folletos que hacen en Valles Pasiegos y que hacen allí los de los valles, me encontré una foto que ya tenía de una chica de Celaya que se llama Rosa Crespo del Pozo, que es profesora, pero a la vez
es fotógrafa, también hace vídeos sobre temas etnográficos locales. Y vi la foto y ya coloqué la foto aquí en la repisa delante del ordenador y yo con esa chica no había hablado nunca. Vamos, lo mínimo, habíamos hablado, hola y adiós. Pero rápidamente me puse en contacto con ella y le dije que me interesaba su foto para utilizarla de portada en mi próxima novela. Todo fueron facilidades. Fue un flechazo la foto. Porque además, para quien ha leído la novela, ve que esa luz, ambiente así como de magia. Luego la chica de la editorial que ha hecho el diseño, me ha gustado mucho cómo lo ha hecho, cómo ha encajado el nombre en blanco, como la luna. Me ha gustado mucho cómo ha dejado la chica de la editorial que ha hecho el diseño, que se llama Ágata, pero tampoco sé más datos de ella. Y la foto, pues eso, me enamoré de ella. Sabía que mi novela se iba a titular así porque Caracol fue una montaña así como muy mágica y yo podría haber empezado esta novela diciendo que yo tenía una finca a los pies del Caracol, como Memorias de África. Sí. Porque es verdad que mi padre tenía una finca y yo subía ahí cuando estudiaba y cuidaba vacas y me subí a la cumbre del Caracol a leer Rayuela. Disfruté mucho leyendo Rayuela ahí en esa cumbre del Caracol. Y es una montaña que la conozco desde pequeñita y siempre me ha gustado mucho. Entonces, la portada, pues estoy contenta con ella. Además, la foto me la puedo llevar a cualquier editorial porque no es propiedad de la editorial, como sucede a veces en las editoriales que te colocan la que ellos quieren. Sí. He tenido la suerte en mis 2 novelas de utilizar fotos que he aportado yo. No sé qué tal nos está recibiendo la señal nuestra. A mí se me ha quedado la imagen de Regina congelada. Pues yo os veo bien y os escucho bien. Vale. Bueno, pues podemos seguir. Esta novela comienza en Rotterdam en 1895. No. Matizo. En Rotterdam en 1940. El primer capítulo es 1940, que es el día que Hitler bombardea Rotterdam. Tienes razón. Sí. Pero bueno, mi pregunta, más que cómo comienza el segundo capítulo, sí. Es el estilo que tienes en esta novela. ¿Es una novela reportaje? Yo he hecho una novela para contar algo que quería que quedase ahí como una pequeña lección de lo que supuso en mi tierra la llegada de la vaca frisona, pero como ese tema no parece que tiene mucho atractivo para que la gente se motive, pues entonces creé una novela para envolver el tema, cómo llegaban esas vacas por mar, en los barcos, los tratantes de ganado que marchaban a Holanda a comprarlas, los trayectos que se hacían eran épocas en que el ferrocarril no estaba tan implantado como hoy, todavía se hacían grandes trayectos andando, se llevaban las vacas andando a Madrid o se llevaban a Zaragoza. Y entonces la gente se desplazaba muchísimo y andaba muchísimo, y viendo periódicos de época se puede hacer uno a la idea de que aparece lo mismo un alemán por aquí que un inglés que te cuenta que la gente viajaba por el mundo, no como hoy que tenemos vuelos y en un momento te desplazas, pero se desplazaban por zonas de España también, a veces quizás huyendo de la miseria y me he documentado mucho en periódicos de la época, pues para esas noticias locales que había de lo que acontecía. Pero ya te digo, el Caracol es un envoltorio para contar lo que yo quiero que quede a lo mejor dentro de 100 años para las futuras generaciones. Yo lo que he visto ha sido un disfrute por tu parte a la hora de volver a contar sobre esos paisajes que son tu tierra, porque tú naciste en Celaya. Entonces, ese disfrute y esa pasión que tienes a la hora de escribir sobre tu tierra
yo creo que en esta novela la has llevado al máximo, ¿no? Sí, es verdad, me lo ha dicho más gente que dice, se nota que amas a tu tierra. Y es curioso porque alguien podría pensar que yo soy un poco chauvinista en este sentido, como que solamente me gusta Campillo, Pisueña y Celaya, pero yo desde muy jovencita me encanta viajar. He viajado todo lo que he podido y lo continúo haciendo. Los viajes me aportan muchísimo, me gusta descubrir sitios. Vamos, que no soy para nada de esta gente que está ahí en el terruño metida, para nada. Soy muy global, me gusta el mundo entero. No es esto de que mi pueblo, mi patria es lo mejor, España lo mejor, se la haya... No, cada sitio del mundo es maravilloso y hay que saber valorarlo. Lo que pasa es que yo nací ahí a pocos kilómetros del Caracol, es un sitio al que me gusta ir, al que quiero que mis cenizas vuelvan el día de mañana y un sitio donde disfruto mucho, pero igual que disfruto cuando he ido a Rotterdam y he estado por Rotterdam paseando, valorando los muelles donde cargaban, en general me gustan y me gusta, no es que yo diga que es que lo nuestro es lo mejor y lo mío, no, para nada. Pero es verdad que sí, soy una, sobre todo la soledad del campo me encanta. Ir allí, no oír ruidos, es lo que más valoro cuando me voy a la casa del pueblo. No quiero oír ni música ni nada. Solo ver los vilanos que pasan, ver los pájaros, ver las gusanas por la tierra que se mueven. Cosas muy sencillas. Con el Caracol nos has llevado a Santander, a los muelles de Santander, ¿no? Al puerto, nos has llevado a Rotterdam, nos has llevado por un montón, ha sido un viaje, ¿no? Y desde mi humilde punto de vista de lectora, ¿no? El Caracol siempre es un personaje más de la novela. Sí, la verdad es que el Caracol es como la culminación de la novela. Es que el Caracol es el único personaje de la novela que va a seguir allí por los años de los años. Cruzaremos de Celaya a San Roque de Riomiera y según desde donde lo mires, ahí sigue el Caracol. Fue la tierra que pasaron por allí mis abuelos, mis padres, mis bisabuelos y va a seguir ahí. Yo cuando voy llegando, ya que me acerco a casa, nunca me da por mirar Sopeña o Valnera, que es la foto de siempre de la gente, es el Castro Valnera o los picones de Sopeña. Siempre me voy al Caracol, no sé por qué. Y sí, es un protagonista, es como la culminación de la novela. Subir. Ahora hay mucha gente que me ha dicho, tengo pendiente, voy a subir al Caracol. Digo, te gustará, porque yo lo conservo como una pequeña experiencia allí sentada, leyendo Rayuela, disfrutando la lectura. Para mí, bueno, pues es un pequeño, un enamoramiento, digamos, de alguna manera, pero de la literatura y de la vida. Te voy a hacer una pregunta y voy a dejar luego ya que Tomás, que está deseando preguntar cosas seguro. Yo veo en los protagonistas de esta novela que hay mucho personaje masculino, ¿no? Pero las mujeres que aparecen, todas tienen una fuerza desde las niñas hasta las adultas que llama la atención, sobre todo en la protagonista Teresa, ¿no? Lo queremos traducir. Sí, Teresa, sí. Desde niña, ¿no? Con ese coraje que tiene y bueno, y ya luego de mayor. ¿Tu pretensión es siempre realzar a la mujer en tus novelas? Soy mujer, empezando por ahí, soy mujer y soy consciente de dónde viene la mujer y lo que queremos en el futuro, lo que deseamos. Soy feminista, apoyo el movimiento del feminismo en cuanto que no quiero que por ser mujer nadie me diga que soy de segunda categoría. Y si en el prólogo de Vitalia contaba que en un momento dado incluso la Iglesia Católica valoró el que las mujeres no tenían alma. He vivido un poco por edad
la época en que ya la mujer ha podido firmar un contrato sin la autorización del marido. He vivido la época en que a mi padre le dijeron que cómo mandaba a una hija a estudiar, que si fuese un hijo todavía. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Pues yo, para mí, me gustan estas mujeres. Es que no es que yo las cree, es que son las mujeres que yo he conocido y he visto. Porque yo, por ejemplo, he visto a mis abuelas jamás pisaron prácticamente un bar, ni una cafetería, ni salían a ningún sitio. Eran unas mujeres absolutamente trabajadoras, miradoras, no tenían miedo a nada, se lanzaban a todo, muy luchadoras. O sea, es que eran unas mujeres de una pasta importante. Luego he tenido en mi casa a mi madre, que ha sido una mujer, y es una mujer porque todavía vive y está muy bien de la cabeza, increíblemente luchadora, vividora, aun siendo ellas muy machistas, porque ellas siempre, sus maridos, tal. He tenido la suerte de tener un padre que ha tratado muy bien a mi madre, que se han entendido muy bien. En el tema de mis abuelos también, con mis abuelas, no he visto nunca así ese machismo. Veía el machismo como ahora, por ejemplo, yo voy al pueblo y dice mi madre, ¿no le vas a hacer a tu marido la cena? Digo, no, mi marido se puede hacer en la cena y nos la puede hacer a nosotras incluso. Con lo cual mi madre ahí no ha dado ese paso, se lleva las manos a la cabeza. Entonces yo quiero hacer esas niñas que luego, cuando acaba el último capítulo en Madrid y ya son adultas, son mujeres que eligen su destino, su camino, que deciden su vida, y es el tipo de esa donde yo quiero que lleguen las mujeres a decidir su camino y su destino. Entonces, como has visto, es un final totalmente, que no voy a decir ni a destripar, pero es atípico totalmente. Sí. Tomás, que te veo ahí apuntando y deseando. Capitán Tomás. El Capitán Tomás, que aparece. Bueno, aparece él y su abuelo, que te lo habrá contado. Sí. Personajes históricos también. Sí, es algo que he hecho que quizás Tomás lo sabe porque le ha tocado a él aparecer con su abuelo, con Revenga. Y Tomás, pero seguramente la tarde que yo estaba escribiendo esta parte de la novela, Tomás me llamó por teléfono para algo y yo necesitaba poner un nombre de capitán de barco a ese velero bergantín y digo, ¿y por qué no Tomás Suárez? Es un nombre de capitán de barco. Pero tengo pequeños cameos, digamos, entre comillas, de personas que conozco que están en la novela metidas con su nombre, y es gente actual, gente viva o gente conocida por mí, y he puesto así algunos nombres. Lo que pasa es que, claro, vosotros no conocéis a los personajes y os podéis creer que son, o cuando la lee alguien de Cádiz o de Barcelona, de eso no sabe nada, eso es la intrahistoria del Caracol. Qué bonito. Me hizo mucha ilusión porque Tomás fue, pues, de las primeras personas que me llevaron con Vitalia al Puente de los Ingleses a presentar Vitalia. Recuerdo el día que quedé con él, que miramos, y bueno, le llamé para preguntarle cosas y bueno, me ilustró bien y me encantó ponerle ahí de capitán. Pregúntame, Tomás. Además, una primera parte de la novela, El Caracol, transcurre por la zona donde yo nací, porque la expedición que sale del puerto de Santander rumbo Celaya, pues hace escala para pernoctar en Guarnizo, de donde yo soy. Bueno, yo, enlazando un poco con la pregunta que también te ha hecho Carmen, en principio, quiero preguntarte y comentarte que ambas novelas están arropadas por un interesante trasfondo histórico. En tu primera novela, Vitalia, el personaje protagonista de la novela, le toca vivir los tiempos convulsos de la Barcelona de la época. Entre ellos una huelga en el sector textil de una larga duración, aparte
de dos personajes reales e históricos que aparecen en la novela, como son Ramón Mercader y Caridad Mercader, que también pertenecen a la historia. En esta tu segunda novela, El Caracol, y en el primer capítulo, La ciudad destruida, Teresa, una de las protagonistas de la novela, nos relata desde el interior de una iglesia cómo está siendo bombardeada la ciudad de Rotterdam por una escuadrilla aérea alemana, una escuadrilla de la Luftwaffe. Y yo te pregunto, ¿cómo ha resultado y cuánto tiempo has invertido en esa labor de documentarte, de investigación de esos hechos para luego poder incluirlos en tu novela? Pues mira, ha sido relativamente fácil. En septiembre no de este año, que no ha salido nadie, en septiembre de 2019, mi hijo pequeño, que es arquitecto, trabaja en un despacho de arquitectura en Rotterdam. Entonces nos fuimos, habíamos estado en Ámsterdam, conocíamos Ámsterdam de un par de veces, y dado mi interés por Rotterdam, cuando yo empecé a mirar todo el tema de lo que quería escribir y vi que las vacas salían del puerto de Rotterdam, nada mejor que preparar la maleta e irnos a visitar al hijo a Rotterdam. Entonces, como él es arquitecto y si hay algo que tal, empezó a contarnos la historia de la ciudad, de los edificios que habían quedado de pie, que eran la iglesia, la vieja iglesia aquella que sigue hoy allí, y la Casa Blanca, que era el edificio más alto, que fue el más alto en su día de Europa. Son los dos únicos edificios prácticamente que quedaron del bombardeo. Con lo cual, pues ya me metí un poco, eso formaba parte, me parece, de la batalla de París. Y bueno, pues fue nuestro hijo, el pequeño Cristóbal, que es el que vive allí, el que nos explicó un poco cómo después los grandes arquitectos han podido lucirse y exhibirse haciendo todas esos edificios que ves en Rotterdam hipermodernos, como la Casa de los Cubos o así, porque Hitler les dejó la tarea totalmente hecha. Entonces el puerto llegaba justo hasta la misma iglesia. Una de las cosas que hago cuando escribo es que vivo mis novelas. Yo veía a mi capitán, a Pieter, le veía yendo a la iglesia, le veía yendo a su barco amarrado allá al lado de la iglesia, y me fue muy fácil encontrar toda esa historia de esa batalla, porque Hitler utilizó la destrucción de Rotterdam como un ejemplo de lo que sucedería al pueblo holandés si no se sometía a su dominio. Fue fácil lo de Holanda. Luego, pues nada, como de Holanda lo más que tenía que ver era la iglesia aquella en la que estuve y la Casa Blanca, que también anduve por allí. El resto todo era nuevo. Y bueno, los polders, que son esa maravilla de Holanda, que en algún sitio de la novela Pieter le dice a Narciso que nosotros sacamos tierra del agua y vosotros sacáis tierra de la tierra, y es así, porque los ganaderos aquí, de donde no crecía nada, pues hacían tierra fértil que diese gramíneas y diese hierba verde para las vacas, que es lo que ellos hacen con sus polders. O sea que al estar mi hijo en Rotterdam viviendo, que allí sigue, pues lo tuve bastante fácil. El tema de la documentación allí y el tema aquí, pues vamos a hablar con la gente más mayor, de las vacas, leerme libros como el de La vaca pasiega. Y luego tengo mi grupo de amigas ganaderas, que son mis vecinas de toda la vida, que son unas mujeres absolutamente sabias y que saben todo tipo de tema de vacas, con las cuales sigo en contacto y vamos a andar, hacemos rutas y eso, y me sirve mucho para aprender. ¿Tienes alguna cosa más, Tomás? ¿Hay preguntas? Sí. Sí. Bueno, en este libro hay una cosa que llama poderosamente la atención, al menos a mí, y me he tenido que recrear mucho en repasar esas frases. ¿Cómo surge la idea
y qué supone para ti, al escribir la novela, que los personajes originarios de los valles, de la pasieguería, utilicen, pues eso, el lenguaje pasiego en sus conversaciones. ¿Te resultó difícil? ¿Te resultó complicado? Hay palabras que me llamaba mi abuela, la del ambión, me lo llamaba mi abuela, porque era muy buena cocinera, era pasiega, y yo siempre estaba a las faldas de ella, ahí agarrado del delantal, y siempre metiendo mano eso, y me decía, quítale el ambión. ¿Cómo te resultó? Pues veréis, es que la manera de expresarse es absolutamente muy importante. Yo creo que es fundamental. Entonces yo no podía hablar de unos pasiegos que hablasen un castellano bien, porque es algo irreal. Además, precisamente su habla pasiega, sus ademanes, fueron un poco lo que estigmatizó también a los pasiegos a la hora de relacionarse en las ciudades, en los pueblos, y lo tuve bastante bien. Yo he crecido en el barrio de Bustantegua, con mis amigos y amigas de Bustantegua, en el colegio iba gente de Pisueña tal, y entonces yo he oído hablar a la gente muy en pasiego, yo hablaba mucho más pasiego, pero si ahora me veis hablar con alguien de la zona pasiego, igual no me entendéis, porque claro, hablaría como ellos. Lo que pasa es que la mente es muy, muy así y tú cambias el registro según con quién hablas. Pero mismamente mi marido se alucinaba cuando yo me casé y hablaba con mi madre por teléfono, dice, no te conozco, porque yo con mi madre hablaba mucho más pasiego. Entonces, no me ha resultado nada difícil porque yo sabía cómo hablaban los pasiegos, pero tengo otro hijo, es que mis hijos son las cajas de sorpresas, y mi otro hijo, que es ingeniero, es lingüista. Es lingüista y aparte de eso le encanta, y el pasiego, pues su máster de fin de carrera en la Pompeu, con muchas horas de grabación por zona pasiega, que fui yo con él a recoger grabaciones, fue sobre el pasiego. Entonces ha ido un poco también conmigo, mirando un poquito, revisando los diálogos, incluso me ha hablado pues alguna palabra que quizás yo no controlaba y bueno, entonces no me ha sido nada difícil. Me decía una lectora que le había recordado a Dulce Chacón, me parece, cuando usó el extremeño en alguna de sus novelas, que hablaban y les puso el dialecto extremeño. Entonces, yo pensaba, digo, bueno, puede ser un fracaso total, que nadie quiera leer esto porque no entienda los pasiegos. Y os voy a decir así en petit comité que leyó la novela una señora filóloga catalana que se llama Rosa Navarro, y porque es amiga precisamente de la autora de la foto, y le mandó la novela. Y esta señora creo que es jurado en premios importantes de literarios y a su vez es, bueno, lingüista. Y cuando le mandó su opinión, que me la enseñó mi amiga, pues dijo, bueno, había disfrutado mucho, dice, aunque claro, el pasiego la había hecho ralentizar un poco la lectura porque había tenido, ya no podía avanzar tanto por el tema de leer el pasiego. Pero no ha habido nadie que me diga que no ha entendido la trama de la novela por el pasiego. Más bien que me digan que han tenido que leer 2 veces, cuando habla el pasiego lo tienen que leer 2 veces para captar un poco el sentido. Pero hasta ahí, bien. Y bueno, a lo único que me arriesgaba es a que solamente la entendiese la gente de mi pueblo. Pero no, parece que no, que la ha entendido bastante bien la gente, sin ser pasiegos. Yo salgo en defensa de la novela, que la hayas escrito así, porque soy castellana, de pura cepa, nacida en Castilla, y lo he entendido todo. Entonces, bueno, sí que reconozco que me ha costado un poco más algunos tramos, pero no he tenido ningún problema a la hora de entenderlo, porque es leído. Si fuese escucharles, seguramente que me pierdo en la mitad de la conversación, pero leído sí, lo he entendido. Y a mí me ha gustado ese toque que le has dado con el lenguaje pasiego, porque es un reconocimiento más a la tierra, a las raíces,
esta novela es que además de verla como ese viaje en el que emprenden aquellas primeras vacas, ¿no? que vienen de Holanda a llenar los pastos de Cantabria, además de ese viaje, es un viaje en el tiempo que nos metes muy bien con la narración que llevas. Entonces nos has puesto como en situación de una manera muy sencilla y muy fácil. Me alegro mucho. Me alegro mucho, pero está claro que había que hacer que los pasiegos que hablaban pasiego llevasen la cabeza muy alta, porque han estado muy estigmatizados por todo. Entonces, bueno, pues no, el hablar pasiego no... Bueno, de hecho, cuando un niño iba a la escuela, lo primero que se intentaba corregir es que aprendiese a hablar más o menos castellano y quitarle todo su vocabulario y su riqueza lingüística. Entonces, pues bueno, son como estas cosas cuando tenemos en la alacena de casa la sopera de la abuela y 4 platos maravillosos y decidimos tirarlo para poner el duralés, pues es igual. A veces las cosas valiosas, maravillosas, nos las cargamos pensando que lo nuevo es lo mejor y pasa con el habla, pasa con los edificios y pasa con tantas cosas, que somos un poco como elefantes en cacharrerías. Y es una pena, pues eso. Yo recuerdo bajar de jovencita al instituto, a Castañeda, y bueno, aquello de que la gente que hablábamos pues, más en pasiego tal, eso era las pasiegas siempre, pero para insultarnos, no para revalorizarnos en nada. Entonces, bueno, a fecha de hoy yo creo que cada uno que hable su pasiego o hable su lebaniego, yo ahora me encanta hablar con los lebaniegos. El otro día en San Vicente de la Barquera y hablaba con Montsurrest y con amigas que tengo allí y digo, ¿pero qué asturiano habláis? ¿Les notaba un retintín de Asturias? Claro, una vez que se van acercando a la zona asturiana, esa impronta queda ahí en el habla también. Claro. Y es muy bonito, oír a la gente, cada uno. A mí los lebaniegos me encanta cómo tienen ahí ese tonillo. Bueno, pues igual que la gente del barrio pesquero. El hablar cantarín, que dice la canción, ¿no? Eso. En la zona del barrio pesquero y en la zona del Laredo. Pero es muy bonito eso. Sí. A mí también. Y por ejemplo, hablar bable, que no es difícil tampoco, porque bable es muy entendible, ¿no? Sí. Será por la cercanía, ¿no? Pero... Claro, y hay que tener en cuenta que lo mismo cántabros, asturianos, todos éramos parte de ese reino de León en la Edad Media y un poco hubo una evolución ahí que estábamos juntos. Luego ya Castilla montó su propio condado, pero vamos, hemos tenido una trayectoria paralela, bueno, hasta incluso cuando fuimos parte con los visigodos del reino de Toledo. Sí. Estábamos en el reino de Toledo. Solo que ha habido regiones que lo han tenido más defendido, lo han tenido más usado. Aquí pues el pasiego fue poco a poco decayendo. En Asturias, por ejemplo, hay palabras de uso diario y normal. Yo recuerdo la primera vez al Chigre, vamos a ir al Chigre. Pues mira, el Chigre es el bar. Y oye, guaje, y el guaje es el niño. Y ellos esos términos los han estado utilizando hasta ahora. Ahora ya el bable ya tiene un reconocimiento también como dialecto oficial y a mí me encanta, porque son aspectos que me encantan. En tu caso, yo no conozco ningún autor cántabro que hasta ahora haya intentado, aunque sea en pequeñas dosis, meter el lenguaje y bueno, pues es una cosa que yo admiro, la verdad. Porque, es que es un reconocimiento al patrimonio que tenemos, el lenguaje que lo estamos perdiendo. Entonces, gusta leer novelas donde aparecen pues palabras que
que están además del pasiego en este caso, ¿no? Palabras que están en desuso porque no se utiliza la palabra alacena o no se utiliza la palabra palancana porque ya no las utilizamos, ¿no? Entonces, el volverte a encontrar con esos objetos de antaño y que se les da pues ese nombre que, bueno, que no deberíamos perder, es un patrimonio que tenemos ahí, ¿no? Entonces, sí, total, un patrimonio muy importante, totalmente de acuerdo. Y como cada vez también quedan los pueblos pasiegos, también se están despoblando, que cada vez queda menos gente y toda la pasieguería pues prácticamente se queda desierta, pues eso también hace que el lenguaje se extinga con esas personas, porque la gente pasiegos que ya se van a vivir a la capital o a pueblos grandes, tú enseguida, si eres un poco así, le reconoces al hablar, pero intentan también un poco amoldar su lenguaje excepto los abuelos que lo mantienen, la gente joven no creas que mantiene mucho el lenguaje. Pero le está pasando en todos los sitios. La gente joven está adquiriendo unos lenguajes que no son los tradicionales, y bueno, vuelvo a repetir, es de agradecer encontrarte con novelas donde se recupera ese patrimonio. Pues la verdad es que os doy las gracias y me alegro porque yo nunca tuve claro que fuese a gustar, pero sí tuve claro que tenía que hacerlo así. Y eso es lo que da cuando uno escribe libremente, sin condicionantes de ningún tipo y que puede uno escribir lo que quiere. Claro. Si vendes 100 novelas, 100. Si vendes 50, 50, ¿sabes? Pues bueno, es igual. Pero tú has escrito lo que creías que tenías que escribir. Y que además, Regina, yo creo que va a quedar ahí no sé, como un legado que dejas, que vas a dejar. No se van a perder ni esa historia, ni el trasfondo de esa historia, ¿no? Porque los personajes, antes comentabas que les habías puesto nombres de personas que tú conoces, ¿no? Pero ¿te has basado en algún personaje de los de la novela, alguien que exista realmente? ¿Existe Narciso o existe Teresa? A ver, los nombres de esas personas existen. Bueno, hay personajes en la novela que son reales y repiten de Vitalia, como por ejemplo don Gabino Sainz de la Maza, el cura del pueblo, ya estaba en Vitalia y sigue en esta novela, por ejemplo, que me acuerde ahora. Pero, por ejemplo, Terés puede ser un homenaje a mi mejor amiga que se llama Teresa. Julia puede ser un homenaje a la filóloga que me ayuda un poquito en el tema de correcciones. Narciso y Emilia es el nombre de mis tatarabuelos de Campillo de esa época. Pero no es su historia esa. La historia es inventada porque Narciso, mi tatarabuelo, se fueron a Madrid y acabó trabajando en la línea 1 del metro. Y bueno, mi madre le vio un par de veces, yo creo que incluso está enterrado en Madrid. O sea, era su nombre. Luego, pues salen personas como el sastre, el mejor sastre del pueblo, Pepín el Sastre, es un sastre del pueblo maravilloso que ha muerto este año de la pandemia. Luego, la curandera asturiana, Ana María, la de Gijón, es otra persona que murió este año en la pandemia, una enamorada de la literatura, era farmacéutica, por eso sabe tanto de medicinas y de remedios, y es una de las personas a las que yo más quería que han muerto de COVID en esta pandemia. Y sí, hay más nombres. El nombre de una de las personas con las que colaboro en la Asociación Cultural Baco, Laureano Saiz, que le he puesto ahí como de secretario. Y ya no recuerdo más, pero hay más, hay más.
Sí, son nombres. Y luego hay otros nombres inventados. Lógicamente, el nombre de los dos misioneros es totalmente inventado, aunque quizás yo sabía el nombre de cómo se llamaban algunos de los misioneros que venían, porque yo todavía viví la época de las misiones, pero dado el papel en que quedaban en la novela, no he querido que representasen a nadie y son dos nombres anónimos. Anónimos totalmente. Luego la fábrica de quesos de la Hoz es totalmente verdad, cómo se montó, vinieron ingenieros, que si de Bélgica, que si de Italia. Fue una época en que las fábricas de quesos empezaron a proliferar y a medida que llegaban más vacas de Holanda había más leche y eso estimulaba la creación de negocios lácteos. Ya en 1905 apareció la Nestlé, que ya fue ahí, ya vamos. Y era cuando la gente empezaba a las grandes producciones lecheras y a tener ya muchísimas más vacas. Pero sí, hay un montón de personas que cada uno lo sabe cuando le dice, pues, pero vamos, sin más tampoco. ¿Tienes alguna pregunta más, Tomás? ¿Yo? Sí. Bueno, sí, a modo de pregunta y no sé si a modo de reto. Hace cosa de un año, más o menos, estuve leyendo en un periódico, La Rioja, era el periódico, y había un artículo que me paré a leerle precisamente porque me llamó la atención y me interesó, ¿no? Y dice, del Valle de Pas era oriundo casi un gremio entero relacionado con dos grandes placeres veraniegos, los barquilleros y los heladeros. Los heladeros ambulantes que recorrían nuestro país, Madrid, Bilbao, Sevilla, Barcelona e incluso el país vecino como Francia, eran pasiegos. Los apellidos del helado hablaba, los Revuelta, los Cano, López, los Pelayo, los Martínez Barquín, los Ortiz, estos últimos dueños de una importante multinacional heladera francesa, llamada Lamico. Y mi pregunta, ¿está incompleta la historia de los pasiegos si no está incluida esta faceta de estos personajes que salieron de los valles pasiegos, de estos emprendedores que se lanzaron a la aventura que por cierto la han llevado a cabo hasta hace pocos años? ¿O habrá un tercer libro que componga una trilogía que recoja esa parte de la historia en un futuro? Pues todo lo que me cuentas no me resulta extraño para nada, porque si has seguido al historiador de la Vega de Pas, a Javier Gómez Arroyo, Javier sí que ha hecho mucho hincapié porque sobre todo hay mucha... Sí, ese libro que yo le presenté en Celaya y yo tengo muchísima amistad con Javier. Entonces, la mayoría de barquilleros, heladeros eran de la Vega de Pas y yo recuerdo aquí en Santander todavía Le Parisien, aquel señor con el gorro blanco alto que iba, y su mujer era de Campillo, porque yo todavía hablé con ella, que vivía aquí en el barrio y él era de la Vega de Pas, no sé si se llamaba Fidel Revuelta. Sí, han sido, y de mi pueblo hay una señora que es ella ya viuda con hijos, que tienen una super empresa de helados en Francia y sé que en verano se va gente, es muy amiga de mi madre y todavía ella está en activo trabajando y tienen una super empresa de helados en Francia y estos son de Celaya. Pero sobre todo de San Pedro no estoy segura, pero de la Vega de Pas, vamos, revolucionaron el mundo de los barquillos, de los helados y siempre toda la vida... Recuerdo que se pedían chicos quién quería ir para vender helados con tal familia, con la otra. Y es que ya no solo en el tema de helados y barquillos, los pasiegos han sido súper emprendedores, no tenían miedo a nada.
Yo creo que era gente que salía un poco de la miseria y de la pobreza y todo lo que les resultase marchar, montar vaquerías en Madrid o en Valencia o en Zaragoza o irse a empresas de Laos, ha sido gente muy emprendedora y sin embargo ha habido las dos cosas. Unos han sido muy emprendedores de marchar, que no se les ponía nada por el medio, pero también ha habido gente muy apegada a lo que es a las vacas y no querer, muy cuadriculada en las vacas, de no querer, muy aferrados a los métodos de trabajo antiguos. Por eso la vida de los pasiegos, de ir de cabaña en cabaña, de, bueno, pues trabajar esos terrenos tan desagradecidos en cuesta, se ha mantenido, que todavía queda alguna reminiscencia por ahí, algún resto, pero se ha mantenido hasta hace muy poco y sobre todo, claro, en tierra de pasiegos que son todo cuestas, porque claro, luego yo me acuerdo cuando hablaban mi padre con sus amigos en aquellas tertulias así que escuchabas y bueno, y mi madre, que las conversaciones siempre hablaban de esa gente que se había comprado esas fincas llanas, extensas, que tenían tractores y tal, y ellos eso no lo podrían hacer nunca porque eran trabajos de cuévanos, de andar, trabajos muy esclavos. Yo he visto a mis padres trabajar muchísimo, pero muchísimo. Mi padre levantarse a las 4 de la mañana para segar cuando todavía no había máquinas de segar y se tenían que poner una faja porque los riñones se les salían del sitio. Eran trabajos, luego el abono no se abonaba con tractores, se abonaba con una yegua, con unos cajones de madera donde se cargaba el abono, luego se extendía todo a mano y enlazaban el trabajo del verano con las faenas del otoño. Solamente había un pequeño parón en invierno, que era cuando se comía la hierba seca. Así que no me extraña que mucha gente ha querido salir y montar empresas y han sido gente que no, como muy valientes, muy echados para adelante. Y yo he llegado también así a conocer a algunos. Había una heladería por Cisneros o por ahí, era también de unos hermanos, no me acuerdo ahora si era La Polar pero casi todos gente de Guzparras, de la Vega de Paz. Y ya te digo que ahí está Javier Gómez Arroyo, que yo creo que es el que tendría que hacer una novela de alguno de estos emprendedores. Además, Javier escribe de maravilla. Y de momento no lo sé, no sé todavía si, no lo sé. Estoy ahí ahora leyendo, tranquila, y estoy con el caracol todavía porque es muy pequeñito, tengo que arroparle un poco todavía. Bueno, y con Vitalia, que todavía de vez en cuando, pues también me preguntan de amas de cría. Sí, es que ha sido Vitalia una historia que da que hablar, evidentemente, porque además dentro del caracol también se hace un hueco para... Sí, un hueco para... Bueno, lo que he intentado, he intentado meter en el caracol la máxima cantidad de oficios de la época, oficios que no sé cuántos he metido, pero sí que hay muchos oficios que hoy están, bueno, que en aquella época, como los carreteros era gente importantísima, que tenían que andar todas esas distancias, hasta Liébana, hasta Cabezón de la Sal, con esos carretones, y venían a cargar porque, claro, todo lo que llegaba en los barcos a los muelles era maravilloso, venía de ultramar y todo el mundo quería tener en sus negocios de los pueblos esos bienes que venían de ultramar. Entonces he procurado meter muchísimos oficios, pero barquilleros no he metido ninguno. Seguro, además. Yo recomiendo de verdad la lectura de este libro porque es un viaje en el tiempo. Es encontrarte en un espacio-tiempo que bueno, pues ya no existe, ¿no? En algunas cosas para bien y en otras, bueno, pues... Además queda el sitio precioso para subir a Campillo un día con una tortilla, ver todas esas fincas con esas paredes, esas cabañas que se están hundiendo las pobres porque el patrimonio arquitectónico pasiego se está viniendo abajo, pero
subir al Caracol, vamos, y en este tiempo de pandemia que no hay que relacionarse, es una excursión ideal para ir con unos bocadillos a la zona. Estaba yo esperando a ver cómo resulta el tema este de la vacuna, porque posiblemente en esta ocasión no sea a modo de ruta literaria, porque las cosas han cambiado, ¿no? Pero lo que sí, en mi idea y mi propuesta está en que haremos una quedada en plan de amigos en el Caracol con la tortilla de patata y la cerveza en la nevera para leer algunos de los pasajes de la novela allí, en la explanada aquella del Caracol, sacarla Sí, fenomenal. Y, me parece una propuesta genial. Pues la llevaremos a cabo cuando ya esto alcance casi una plena normalidad, pues sí, organizaremos una quedada en ese sentido. Me apunto. Yo cuento con los amigos para ello. Además, siempre se puede encontrar alguna estrella de mar o alguna monite por allí para... Sí, porque además, bueno, desde allí se ve muy bien la parte de atrás del Miera, que es la zona esta de la cola de glaciar, donde están las marcas aún de la cola del glaciar, y toda esa zona en esa época pues estuvo bajo las aguas, con el glaciar, bueno, pues tuvo esa evolución que lo fue arrastrando luego todo, y es una zona que hay bastantes fósiles marinos. Las vistas son impresionantes, sin duda alguna que las vistas son impresionantes. Bueno, Regina, ¿quieres contar alguna cosita más que no hayamos hablado y que quieras destacar de tu novela? Pues bueno, yo destacar solamente que El Caracol es una novela solidaria con la Asociación Cántabra de Fibrosis Quística. Con cada ejemplar se da €1 a la asociación. De momento esta tirada primera ha sido de 500 ejemplares, pero prácticamente ya se están agotando. Seguramente haré otra tirada, no sé de cuántos, y que estoy encantada de que el Caracol colabore con la Asociación de Fibrosis, porque ahora pues no tienen casi actividad de las actividades que ellos hacían para recaudar fondos para la tarea que tienen, pues que es muy importante, de fisioterapeutas y de cosas que necesitan para los niños de fibrosis y para los jóvenes que tienen. Que Vitalia sigue colaborando con la cocina económica también, y que es para mí una satisfacción pues que mis novelas sean solidarias. Y nada, animar a la gente a su lectura, claro. Pues yo animo a la gente a su lectura, animo a la gente a esa compra del libro por muchos motivos, porque va a ser un disfrute, porque va a ser un conocimiento de ese patrimonio lingüístico, de ese patrimonio que tenemos en Cantabria, de paisaje, de ese recorrido y ese viaje de Santander hacia los valles pasiegos, ¿no?, que hacen los personajes. Y bueno, pues razón también la de la colaboración con la Asociación de Fibrosis, ¿no?, de Santander. Y por mi parte, bueno, pues felicitarte y bueno, pues darte la enhorabuena por esta novela. Tomás, ¿algún cierre especial? Darle las gracias a Tomás, darte las gracias a ti y esperar que cuando salga mi tercera novela volver a estar con vosotros ahí en un cuarto propio otra vez. Bueno, y saludar también a todos los oyentes y a Daniel, que hoy no está ahí, pero supongo que no andará muy lejos. No, Daniel está por aquí cerca, sí, está por aquí. Pero vamos, que ya sé yo que este es un cuarto propio tuyo, Carmen. Sí, este es mi cuarto propio, que bueno, a raíz de la pandemia, cosas que traen el cambio de vida que hemos tenido que hacer, bueno, pues en lugar de estar enredando con la mesa de mezclas, pues me he animado a hacer un programa. Entonces, los libros tenían que estar y bueno, busqué ayuda y la encontré en El Capitán.
Tienes ahí a un capitán con una veteranía. Bueno, Daniel está entre bambalinas, como se suele decir, y tu novela, pues, empezará desde hoy a ocupar su espacio en la estantería de su cuarto propio, que tiene ahí Carmen organizado, y, bueno, compartirá estantería, pues, con Delibes, con Leticia Colombini, con Leonardo Padura, y hoy pues situamos también tu novela ahí en esa estantería. Ahora tenemos ya a Regina Carral Gutiérrez. Es como un sueño estar al lado de Delibes, que para mí es un maestro en literatura. Pues nada, muchísimas gracias y espero verte pronto. No sé si me animaré el sábado a ir a De Libros a que me firmes el ejemplar que tengo aquí. Allí estaré con Adolfo, encantada, con los amigos que acudan. Bien. Nada, un abrazo así virtual y desearos todo lo mejor a los dos. Desearos que sigáis con vuestro espacio, que dure mucho y todo lo que sea un apoyo a la cultura, pues a veces es una tarea un poco quijotesca, pero de verdad que merece la pena porque la cultura es lo que nos diferencia de otras subespecies. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos.